Efectivamente, es el domingo 17 de agosto, Uy, estamos cerca del pavo. cerca del pago, y pasando a la mitad de agosto, lo que es un gran mérito, sobre todo cuando llega la noticia del Manzanita de que se van amigos, ¿verdad? Si Eh, a este eh, minuto recién han fallecido dos, bueno, el Lertora y Fortunato en Francia. Bueno, el punto, noticias de de la colectividad o comunidad italiana de Valparaíso, de la Sportiva, donde el perro Bernardo tiene un amigo que es casi el funebrero del grupo. Esos amigos, cada vez que los llama Manzanita, es para avisarle que uno dejó de estar en esta dimensión. Así que bueno, Oye, usted dé las condolencias a a sus amigos, sí, el no, perro Bernardo. las condolencias y bueno, al de Francia no puedo ir, pero sé que está delicado de salud, pero Lertora nos pegó fuerte porque fue un accidente aéreo, parece. Bueno, Me tengo que enterar más, no sé mayor pero lo detalle. que dice la prensa es que un paracaidista no se le abrió el paracaídas en un ejercicio en Santiago y lógicamente falleció. Bueno, Pero ah, ahí podemos traer el tema de la bueno, amistad de lo que estamos perdiendo. bueno, el punto es justamente hoy el tema que queremos conversar es de la amistad. Y para que vean que estamos justamente en el centro del problema social universal en este momento, les voy a leer parte de este artículo que se llama El declive de la amistad. Dice, recientemente, un artículo en una edición de Harvard Business Review analiza cómo la recesión de la amistad o la tendencia decreciente de amistades significativas está echando raíces lentamente en nuestras vidas. De acuerdo a esta investigación, mientras las personas, ¿verdad? En el año 90 llegaban al 6% las personas que no tenían amigos. En este momento es el 12%, el doble de personas que dicen que no tienen amigos cercanos significativos. La gente está llena de conocidos, pero muy pocos amigos. ¿Será esa una ley de la vida? ¿Será que al final de la vida siempre nos quedamos con un puñadito de amigos? ¿Qué dice el perro Bernardo? Yo en los tiempos que era joven o niño, veía que no, que la gente adulta tenía un... puta, llegaban ahí a la calle Victoria y tenían entretención para todas las edades. El dominó, el cacho, la conversa, la historia, la guerra, y conversaban y se reían y lloraban y eran grandes amigos. Hacían negocios, era todo una forma de ser. Pero ahora esto de las redes sociales, claro, lo mantienen informado en secreto. O sea, yo sé todo lo que puede hacer un amigo Sí que lo y, publica. y si lo publica. Y el que no lo publica, el que no está en las redes, el que ya no baja el plan, el que ya está medio enfermito y no tiene mayores contactos, ¿cómo saber de ellos? O que sepan de nosotros. Eh, También existe mucho miedo al hablar con otro de que no lo vaya a lastimar en la parte económica, que no lo vaya a estafar, que hay una desconfianza enorme entre las personas adultas. Y no veo yo la confianza, si uno va, hola, ¿cómo estás? Y hablar las cosas eh, que para uno normal parece que sean eh, cosas como repetidas. Claro, fíjate que, bueno, se dan casos en Japón, la falta de amigos o de parientes incluso hace que mucha gente llegue a la vejez en total soledad y que se arrienden familias para los cumpleaños. Es patético, pero es real. Para poder celebrarle a un abuelo que no tiene nadie que le cante un cumpleaños, se arriendan especie de grupos de teatro que simulan ser parientes, familia, y van y le hacen ese canto cariñoso de feliz cumpleaños. O sea, yo creo que es una situación horrible que pinta el daño que provoca la soledad en
en la familia, en las personas. Eh, en general, lo que tú dices de que las personas tienen desconfianza es que el egoísmo te va fracturando las relaciones humanas. Cada cual Vela por sus vela por propios. sus propios intereses, el sálvese quien pueda, y más encima, eh, cero remordimiento si hay que pisar a otro, porque es parte como de parte del juego, la ley de la selva. O sea, entonces, todos están más a la defensiva que tratando de abrirse espontáneamente a De los tener demás. un espacio, y que eso lo hacían los clubes. Los clubes tenían ese espacio, o, o el sindicato de ex jubilados Claro, que se juntaban estos viejitos, se organizaban, se compraban claro, los nichos en el cementerio. pero Y, eso hablando ya de la cuarta edad, tercera edad, pero la amistad se está perdiendo en la cuna, porque el problema es que es tan competitiva la formación que sufren los estudiantes que ellos ya ven como adversario al compañero de curso, no lo ven como un amigo, como un aliado, estar en una competencia. como un compañero de ruta, sino que están en competencia. Entonces, el mercado es salvaje porque los hace pelear a unos con otros. Entonces, pisar a uno que pudo haber sido tu amigo, el que te soplaba en las pruebas, pero si lo pudiste pisar para trepar, es parte del juego. Es como, entonces, la falta de ética también va debilitando los lazos afectivos, po. Entonces, ¿qué amigos tienen? Los amigos de conveniencia, los amigos que te sirven para un círculo social, los amigos que te sirven para figurar dentro de cierta sociedad, de cierta pertenencia. Entonces, fíjate, pues, el desarraigo que se produce con los barrios, po. Hablábamos del arribismo, el tipo que vivía en el Cerro Las Cañas, ganó unas lucas, consiguió una pega relativamente estable, el tipo, ay, me cambio porque, y desconoce su origen, y se cambia primero a Viña, aunque vive en Achupaya, arriba, pero vive en Viña, ¿ya? Y cuando Viña ya le queda chico, se va a Reñaca, y, o sea, en el fondo sigue la corriente de los ricachones que partieron en el Cerro Alegre, ¿verdad? Pero de algunos ricachones, porque yo conozco un ricachón que a palo se lo tuvieron que llevar para Bosque Montemas. A palo. Bueno, Y más encima dejó su departamento igual, que no se le movieron nada porque de vez en cuando se va a ir a quedar acá, pues, a Valparaíso. ese es un buen ejemplo. Ese, Es un buen y ejemplo. más arriba tenía el otro ejemplo que Pelagalo, weón, que nadie lo mueve de su casa. O sea, Bueno, pero son son personas excepcionales excepcionales. dentro de la tendencia, No, po. no, son personas que y más encima tienen la opción de irse donde quieran. Claro, lógico, Pero claro. estamos hablando de la gente que por mucha casualidad se le dio una pequeña opción de y aprovechan. Pero Galo es un tipo abierto que es conocido, No, realiza trabajos sociales, se integra con la no lo estoy comunidad. criticando, lo que te No, estoy no, pero diciendo, te digo, no, es que a lo que voy es que la opción de vida de él es la opción Valparaíso. de, aparte de Valparaíso, es que él es colectivo, él es gregario, po. Sí. Se mete en la esportiva, o sea, no es una persona sola, que hay tantas personas que atesorando, juntan cosas y después no tienen nadie, ni un perro que les ladre, po. O sea, entonces, dime si no es Sí, cierto es eso. verdad. ¿Eh? Hoy día te contaba que me encontré en el banco, no lo voy a nombrar, pero me encontré con uno que tiene mucha plata, El avarito ese, ya, ya. y un amigo que tampoco tiene plata me dijo, oye, ¿de dónde sacaste ese amigo tan torrante, weón? Y mi amigo torrante es millonario. Bueno, el Y él punto vive en malas condiciones. era clásico que dentro de los tanos antiguos, los que eran dueños de barrios completos, de conventillos, que tenían un terno que le tiraba de un gato y se refalaba, po, ¿sí? O sea, y así vivían cuidando, Se decía, iban a la carnicería y leían los diarios que tenían para envolver la carne, po, weón. ahí O hacían los sea, puzzles. hacían los pools, o sea, eran tacaños. O sea, yo no explico la avaricia en términos de que hayan pasado la guerra, porque mucha gente pasó la guerra, po, y sigue siendo generosa con lo poco que tiene. Yo siempre extraño
nuestra crianza todavía te formaste en ese barrio de puertas abiertas, Sí. donde los cabros les tocaba la hora de 11 en esa casa tomaban 11 po. No había nadie No, que y la puerta arrugara, de po. calle abierta y la Ah, mampara ahí a medio cerrar, claro, no era normal. entonces, pero ¿Sabes eh, lo que me preocupa? Que yendo con respecto a la amistad, a la familia, que luego vamos a estar en elecciones y esto no es de ahora, es de siempre, que se pelean los amigos por política, por un lado o por el otro. Se pelean las familias, se pelean los hermanos. Yo creo que a eso no hay que llegar. no, porque eso es fanatismo, Es po, ¿ya? fanatismo. El Yo creo fanatismo que es creerse dueño de la verdad, y la verdad siempre es relativa. Hay tonalidades de grises, no hay claroscuro. Y esas partes claroscuras son los que no hacen hacen, un no hacen poco, agarrarnos a combo. hacen evitar que nos agarremos a combo. Claro, lógicamente. O sea, además que en el fondo, lo que hay que buscar siempre son esos espacios que te dan comunidad, digamos, porque podemos estar discutiendo de allá arriba, digamos, la metafísica y tener una idea, porque imagínate un creyente con un ateo que se pongan a discutir sobre los dogmas, sobre la religión, lógicamente no van a llegar a acuerdo, pero cuando si hay huelga de panadero, y tiene que compartir el pan. Uno tiene el horno y el otro tiene la harina. Uno tiene un horno, pero el otro sabe hacer el pan. Yo tenía un horno, Dime, pero no lo regalé. lo tuviste que rematar. Y cuando lo pedí, me dijeron que no, porque ellos hacían pizza. Y lo pedí para la pandemia, que no sabíamos qué No, pasaba, pero po. esas son, viste, también lo que mata la amistad es la frescura. El cariño No, no, mata no, no, todo, no, no, weón. no, no, pero la frescura, el abuso, el abusar. Porque siempre dicen, uno lo tienen por bueno, pero después cuando se pasan, creen que uno es huevón. Esa es la realidad. O sea, digamos, La el otro, grosería no va conmigo, perdóname. no, este podcast admite todo, es una conversación abierta, así Es que, de amigo. pero el tema, dime si no es cierto, Sí, ¿ya? sí, Dime si no es cierto, sí. si el punto es ese. Tú eres buena onda, buena onda, buena Claro, onda. si tú eres generoso, servicial, después dicen, no, pues tonto útil, ¿ya? Y cuando el punto, digamos, que Punto ese, quieres, hay un punto quiero. hay un punto que quiere, cuando el tema es decir, bueno, oye, te pasaste revoluciones, po, ¿ya? Te pasaste revoluciones, o sea, está bien, pero cuando la persona cruza los límites, que son límites tácitos, que no se establecen, forman parte de cómo te formaron de tus papás, o sea, la decencia, la integridad de las personas es un asunto que viene de la cuna. Entonces, si te Lo formaron, que sí, la mía no era de mimbre. bueno, si te formaron chorro, ¿ya? Vaya a seguir siendo chorro por naturaleza, po, porque es lo que conociste y viviste siempre. Sí, es verdad. Claro. Pero te digo yo, la amistad. Yo, bueno, ahora con Tú compartí lo que dice este artículo de que sí, estamos en una recesión de sí, amistad. sí, sí. Pero te digo yo, por ejemplo, yo hablo, a mí me dicen, oye, ¿sabes quién quiere hablar contigo? Y yo me consigo el número y lo llamo al tiro. Puta, no puedo viajar porque tengo que ir a ver, me hubiera gustado ir a ver a mi amigo Sergio Rojas a Curicó, pero no tengo ni la plata ni el tiempo. No puedo ir, pero lo puedo llamar. ¿Cómo está? ¿Cómo te va? Eh, que me cueste de su operación. Tengo al Dante Aravena, que está en Chillán también con un cáncer. Y también me gustaría ir a verlo, pero lo puedo llamar, le puedo mandar un mensaje. O sea, trato de no cortar la relación humana. No es la relación de amistad, del trago, de la pelota, no, es la relación humana de... Es rico que te llamen, pues yo estaba enfermo, estaba grave y de repente una llamada, puta, un amigo que ni siquiera... Y la verdad que sucede esto con la amistad, que yo te puedo querer mucho a ti. Puta, mi amigo, Hernán Arbona no es todo. Pero yo, para él no, yo no soy lo mismo. Pero yo te quiero harto, pero tú no tienes buena onda, ¿no? Y de repente llega otro amigo que ese me quiere. Ese me quiere y me llegó a ver al hospital y se tomó toda la tarde para estar conmigo. Pero ese amigo, yo no lo quiero como a este, po. Y son así las Y, relaciones, y- y ¿no? las relaciones se van dando y tú decís, puta, weón, me vino a ver, weón.
y se tomó todo el tiempo el mundo, se tomó un día a la Claro, pero tarde. justamente cuando hay momentos críticos es cuando uno se acuerda de los amigos, po. Yo tuve un infarto el 2010, ¿ya? Y vino a verme a la casa el Joaquín Ferreira, tuvo una tarde conmigo ahí conversando, acompañándome, o sea, digamos, dándome ánimo, digamos, en la convalecencia, porque él también se asustó cuando supo que yo tenía un infarto, me pensó lo peor, po. ¿Ya? Y mi otro amigo, el Flaco Figueroa, compañeros de banco, porque parecía yo Sancho Panza y él Don Quijote, porque él es un tipo que mide al día de hoy, que uno va achicando, mide 1,90 m, po, ahora, ¿ya? O sea, no sé por qué no fue basquetbolista, pero el punto, digamos, es que esas amistades perduran, pues, perduran. Y lógicamente, de repente las amistades mutan también, porque a lo mejor el amigo antipático del colegio, lo conociste en otras circunstancias ya de papá, de madura, ya de viejo, y te das cuenta la calidad de persona que era, po, o que ha sido siempre. Y te haces más amigo de él, porque encontráis afinidades de ese momento que, que van fortaleciendo lo que al principio fue una simpatía más lejana, era del grupo o del colegio, pero no él. Y cuando uno revisa, nosotros tenemos, nuestra agrupación se llama Los del Chal, ¿ya? Porque ya estamos en edad de colocarnos un chalcito en el invierno, en las rodillas, ¿verdad? Para evitar el reuma. Bueno, esa es la talla, digamos. Nosotros nos juntamos ¡Ja! y ¡Ja! Buena danza. nos juntamos, ¿ya? Y el escándalo solo, pues bueno, ahora se usa. No, ustedes son de cuestiones eléctricas, antinatura. Bueno, la cuestión es que eh, nosotros cuando nos pasamos lista y nos acordamos cómo nos sentábamos en la sala de clase, te das cuenta cuáles eran las duplas de amigos que se fueron forjando, po. Porque tú de forma natural compartías con el asiento al lado mucho más, po. Entonces, y vemos que había subhistorias del curso, cuestiones que pasaban entre los amigos de banco que tenían ciertos episodios donde compartían, qué sé yo, de repente el salir a una fiesta juntos, ¿ya? El andar con detrás de algunas chiquillas, los dos juntos, ¿ya? Y yo con el Flaco Figueroa, por ejemplo, fuimos los que escribimos al Rincón Juvenil en los años 1964, imagínate, y escribimos para conseguir amigos, ¿ya? Y escribíamos para conseguir niñas que nos. Y el Flaco Figueroa recibió como 200 cartas y yo como otras tantas. Entonces, en el fondo, Dos. dos. La mamá y la hermana, weón. Para que no se sintiera solo. El cartero se hizo el pino, pues, weón, y en mi casa empezaron a mirarme, oye, está bien que hagáis cuestiones novedosas, pero estaba corriendo con los correos del flaco y del mío, Claro, pues. era mucha plata, pues. Era harta plata porque el cartero cobraba por carta que entregaba, pues. Oye, pero Pero eso de la amistad de los colegios, tenéis razón, porque esas amistades normalmente son para toda la vida. son para toda la vida, claro, Pero pues. yo tenía un problema, pues, weón. A vos te cambiaban de colegio, pues te Claro, echaban, pues. entonces yo nunca tuve un yunta en mi curso. Es más, yo no tuve curso. Te explico. Yo partía en el sexto A. A los 2 meses ya me cambiaban al sexto B porque no concordaba con los niños del A. Y después te cambiaban al C. Y ahí ya te pillaba a final de año, exámenes. Y ahí te echaban, ya. Y ahí ya detrás el telejuicio si te dejaron o no te dejaron el colegio. Pero yo tengo la anécdota yo creo que fue el gran amigo que tuve, que era un rubio, 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 muy buen mozo, y que era tan bonito el weón que el colegio le aceptaba el pelo largo. Estoy hablando del 72, 73. Le aceptaba el pelo largo, estaba autorizado. Y más encima que iba a hacer una obra de teatro de Jesucristo Superestrella, entonces estaba autorizado para usar el pelo largo. Y era bueno para la pelota, jugaba de nuez, era pero extraordinario. Y me caía mal, pues, puta, el weón pesado, cachetón, soberbio, no pescaba, así.
Esa era mi impresión, po. Y me tomo con un amigo que era uno colorín, pero esos colorines de ojitos azules, buen mozo también el... Mira, se llamaba él, se llama René Bobadilla, el Fanta, conocido en Valparaíso por todos lados el Fanta. Y me invita a una fiesta. Y llegamos a Baquedano arriba, en Cerro Maricosa, y la casa era bien chiquitita. O sea, era tan chiquitita que en el lugar donde se hizo la fiesta era como una terracita, pero con 12 personas estábamos repletos. Pero el colorín también había invitado al de mi colegio, a la estrella del colegio, si era la estrella, y nos presenta. Hola, hola. Nada más. Y él sabía perfectamente dónde estudiaba yo, dónde estudiaba él, sabíamos todo. Que fuera, bueno, todo, todo, todo. Y ese nos separamos porque se murió nomás. Y fueron años, 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 casamientos, bautizos de los niños, funerales de los ¿Pero cuál, con papás, el pelirrojo o el pelo por el largo? rubio, El por el rubio, rubio. ya. Y llega una etapa ya más grandecito que las niñas del Liceo uno del comercial que estaban ahí, del Juan Arroz, iban y me pasaban invitaciones a mí. Para que llevara ahí al otro. Claro, que el sábado había un cumpleaños en su casa con la dirección Y y tú ibas- se estilaba una invitación, una tarjetita. Y ahí los daba la dirección y todo, y lo único que me decía, pero tenés que llegar al Toño. Ya, Entonces de repente llegaba el día sábado, nos juntábamos a las 7 de la tarde ahí en el pasaje de Don Bosco con la Avenida Argentina y ya, ya hay tres cumpleaños. Y nos faltaba el que decía, ¿y a cuál vamos a ir? A los tres, pues, weón. Tiene un compromiso. Imagínate una niña de 15 años, ya claro. tenía la invitación, ¿cómo no íbamos a ir? Pero no teníamos plata. Entonces, ya, ¿cuál es el más cerca? Ya, Santa Elena. Partimos por Santa Elena. Cerro La Virgen, Cerro La Virgen. Y el otro, oh, que es la Yancha, weón. Y llegamos a los tres. Fuimos a todos los cumpleaños. Hicimos una cantidad de amigos, una cantidad de recuerdos, lo pasábamos súper bien. Y él tenía una gracia, este amigo, que era muy bien recibido por los papás de las niñas, porque era muy respetuoso, muy conversador, tenía harto, ¿verdad? Y muy, muy gracioso. Y bueno, se nos fue, nos dejó, y ¿Murió yo, joven ese niño? sí, muy joven, 52, 53 años, Oh, y no, era un todo, y no solo para mí. Todavía hay un duelo grande en la esportiva porque todos los viernes nos juntábamos en el taller de él, que él tenía automotora donde pintaba y desarrollaba autos, un taller grande y ahí se hacían todos los eventos los días viernes. O sea, el viernes ahí había una parrilla y llegaba el y que el era. que llegaba, ahí vamos comprando carne, la parrilla estaba encendida, eh, el vinito, qué sé yo, y la historia. Y llegaba gente muy importante para nosotros, como Ulises Ñeco con el hermano, con Mauricio, que Ulises tenía un problema que ese que tuvo parece la Cecilia Serrano, no sé bien yo la enfermedad, como que se van quedando medio estulliditos. ¿Cómo se llama? Bueno, termina en silla de ruedas y él seguía yendo a los viernes. Y habían amigos que lo iban a buscar aquí el pueblo, lo traían al taller, y él compartía y se echaban unas tallas, él con el dueño de casa, con el Antonio Miranda, que era increíble. Entonces Ulises le decía, no te rías tanto que tú te vas a morir antes que yo. Y así fue, pues, se murió antes que Ulises. Shoot. Y fue una pérdida para todos, porque perdimos el punto de reunión. Los puntos de reunión que se han ido perdiendo con el tiempo. Lo que estaba hablando de la Lo que decía el amistad. artículo ya Porque de tú tenías ahí un problema, erais viejo, ya teníais 60 años. ya 60 años, súper viejo. Te enojabas en la casa. Salías el día viernes, te ibas por del Toño, po. A las 6 7 de la tarde estabas en el taller. Y ahí se te olvidaba todo. Y ahí tú te desahogabas y contabas tu problema en la casa. Y ahí todos te aconsejaban, po. O un grupito se iba para un lado, no, tenés que hacer esto, no, al cabro vos tenés que decirle las cosas. Y te ibas feliz para la casa porque estuviste con tus amigos, te dieron un consejo que te podía ayudar. Y de eso se trata, po. Llegaba y relajaba a la casa. Llegáis relajado, te tomabas tu vinito, una copita de vino, había otros que no tomaban. No nos juntaba el trago, ¿no? Y no nos juntaba la carne tampoco, nos gustaba el grupo. O sea, yo iba porque iba a ir el otro, el otro, el otro, el otro. Y eso se ha perdido. Ahora los bienes no tenemos dónde ir, pues. Bueno, nosotros hemos mantenido los
ex Rubén Castro 66, año 1966 egresamos, y nos seguimos juntando. Nos juntamos primero en el marco, primero nos juntamos en el café del poeta, no, el café que estaba al lado del poeta, del helado, ¿cómo se llama? Que cerró también, ¿ya? Ahí nos juntábamos con el café del poeta. Estuvimos un tiempo yendo a comer calugue pescado que estaba a la subida de Aníbal Pinto, también un negocio. Y después rematamos en el Metz. Ahí ya hemos hecho años que estamos juntándose a juntándonos las comidas. los primeros jueves, no, comida no, un almuerzo. Comida de los primeros jueves del mes tenemos para reunir, ¿no? Y sabemos que el que llega, o sea, yo no confirmo porque siempre puede surgir algún imprevisto, pero yo sé que llego allá un cuarto para la una y siempre va a haber una conversa, son 2 horas de relajo de estar conversando, te olvidaste del resto del mundo. Sí. Entonces, y eso es increíble lo bien que hace para la salud mental, porque no necesitas ir al psicólogo teniendo amigos, pues no necesitas ir ¿A ti no te pasaba a... que cuando chico tu papá te decía, iba con él, y él, hola, hola, ¿cómo te va? Tu papá saludaba a alguien y te Sí, decía, puta, este cabrón, hace tiempo que no lo veía. Y tú mirabas al cabrón y era un viejo, po, weón. claro, no, Porque sí. uno, para uno los amigos no envejecen. No, No, están claro, iguales. eso. Y además que lo conocí por el apodo De de joven, infancia, claro. claro, claro. Entonces, uno le sigue siendo Flaco Figueroa, aunque esté ahora súper guatón el hombre, pero sigue siendo el flaco. A mí ¿Ya? Claro, desde chico me decían el care perro, pues, pero ahora que claro. estoy más buen mozo me siguen diciendo igual yo. Ahora te dicen tío perro, don perro y te dan el asiento, ya que es distinto. El tío perro. Así es. Pero la amistad, tratemos de cuidarla, tratemos de... Mira, yo tengo un poema, Llamemos al amigo, no yo importa tengo un que... poema que se llama Oración por mis amigos. Te la voy a dedicar a ti, perro Bernardo. Gracias te doy, Señor, por este viento cansino que desgranó del racimo agrios gajos percudidos. Gracias, Dios, por el soplo que apartó la uva yerta y dejó que creciera con vigor la verdad. Gracias doy por unirnos en el ánfora arcilla, indeleble mixtura de la firme gramilla. Gracias, Dios, por juntarnos en la blanca epopeya que se llama amistad, con sus canas al aire, el sermón hecho trino, la sonrisa, el silencio, se conjugue el amigo, permanece en el tiempo como lumbre de inviernos, te levanta con bríos y te exige crecer. Gracias, Dios, por mostrarme tu parábola en vino y en la mano confiable de mis buenos amigos. Está bonito, lindo. ¿Mm? Oye, Este, hablando esto de los amigos, este es lo escribí el día de mi cumpleaños, el 2 de noviembre de 1990. mira, Mira la cantidad de tiempo que tiene. oye, ¿Mm? yo le quiero mandar un abrazo y un saludo grande. Manzanita, le decimos, pero con mucho cariño. Él se llama Eduardo Astudillo. Y Eduardo Astudillo tiene una gracia como amigo, que nos mantiene informados de todo lo que pasa en Valparaíso, en Chile y en el mundo. Él tiene comunicación con todos los amigos de la esportiva, con todos él chatea, él llama por teléfono, cuando vienen se visita con ellos, todo. Y le quiero dar las gracias porque nos mantiene informados de todo, como el fallecimiento de Bruno Fortunato, que está de más dar el pésame a la familia en el sentido que yo voy a acercarme a los familiares porque los conocí, si no es a todos, a casi todos, porque los Fortunatos es una familia muy grande, son muchos. Habían 2 hermanos, don Mario y el papá del Bruno, que ahí juntan como 16 hijos. Entonces, es demasiado. Ahora el Lertra, que era menor que yo también, a su hermanita, pésame. Pero Eduardo Astudillo, Manzanita, hay que agradecer por todo lo que hace por nosotros. Hay personas así que tienen esa Que, vocación que de repente de... uno lo tira a la talla, qué sé yo, a mí me suena el teléfono y digo, uy, y Eduardo Astudillo, y digo, uy, ¿quién se murió? Y, Y cumple ese rol, pues sí. y me dice, está hospitalizado.
El Eduardo Escobar ya le sacaron el tumor, se está recuperando. Él me mantiene informado, no a mí, a todos. Y ese es un gesto de amistad enorme que no tiene valor. No podemos tirar la talla. La talla nunca no se puede acabar. Pero eso no lo hace cualquiera. Hay que nacer. Y él nació con esa bondad de En, mantenernos informados de todos nuestros amigos de infancia. en mi familia de mi papi había un primo que se llamaba Fernando. Y Fernando no era parte directa de la familia, que era una familia en el fondo, eran 7 hermanos. Mi abuela tenía 2 hermanas del primer matrimonio y 4 hermanos del segundo matrimonio. Eran siete hermanos que eran mis tíos abuelos. Y el Fernando los conoció siendo él muy niño, los conoció a todo ese grupo. Y sabes que tú, toda su vida fue siempre visitando, era como el mensajero. Iba a las distintas casas, iba contando cómo estaba, él visitaba, entonces iba contando. No había internet, no había teléfonos. Era él el que llevaba La la noticia, noticia, la ¿verdad? información. Y sabía qué sé yo, por ejemplo, me acuerdo que mi abuela Edelmira, yo tenía 5 años, o 6 años ya, y ella cae al hospital deforme, ahí en la Avenida Argentina, y es hospitalizada. Y es Fernando, este tío, que en ese tiempo estaba mucho más joven, pues era un tipo como de 40 y tantos años, tal vez. En ese momento, él empieza a recorrer a toda la familia y llegan todos a visitar a mi bisabuela y la acompañan en su lecho de muerte, la familia casi completa, po. Vino gente de La Ligua, del Melón, de Petorca, todos vinieron a despedirse en alguno de los días de visita, fueron llegando, y Fernando era una de esas personas como el manzanita tuyo, que tienen esa vocación de servir para que son como los que van haciendo el bordado de la amistad. Son los que van haciendo ese hilo invisible, digamos, que va juntando a los grupos humanos. Y lógicamente son personas muy necesarias porque eso no se va a reemplazar ni con la robótica, ni con las redes sociales, porque es el trato personal, es lo que tú decías, la llamada telefónica. eh, claro, uno puede mandar un mensaje por WhatsApp y puede ser tan emotivo como, porque ahora se puede grabar en WhatsApp también, puede hacer un mensaje de WhatsApp, pero lógicamente tú tenés que llegar a tiempo con los mensajes, no llegar cuando ya el tipo ya se murió, y eso pasa. Y otra cosa terrible en las redes sociales es que tú sigues teniendo aviso de que cumple año un amigo que tú sabes que se murió hace 10 años y te sigue dando el robot el aviso de su cumpleaños. Y yo digo, qué patético, o sea, ¿cuántos me van a cantar el Happy Birthday y después yo me vaya? Van a estar cantando. O sea, es irónico, tú que estás viví ahí en el mundo de los sepelios, ¿verdad? De los in memoriam, de las lápidas, que es parte de la mormonería. Piensa, digamos, que si alguien tiene su epitafio y ya lo dejaron ahí a descansar en paz, y que siga saliendo por WhatsApp o que siga saliendo por Facebook, ¿ya? Y que todos digan, o le envíen un toque, o le manden Un mensaje. pásalo bien este día. O sea, es que es irónico, pero es el mundo. Y lo que dice un poco el artículo, que yo te traía al principio, es que justamente las redes sociales no van a lograr reemplazar la amistad porque la gente se infla. Ahora quieren ser populares. Uno nunca pretendió ser popular, Ah, quería tener amigos en quien confiar. quería jugar, voy a No, pasarlo no, no, pero bien. Y después, ahí nacía pero todo. de adulto, tú querías el hombro, prestar la oreja al amigo que se sentía mal, acompañarlo en los momentos que todos pasamos. Y te digo, yo estoy agradecidísimo de los amigos del Chal, que apenas supieron, digamos, que el día que internaron a Rosy, fue el mismo día jueves que yo tenía normalmente el convite. Y tuve que decirle, mira,
tengo un problema de salud que no puedo ir. Lógicamente no le conté más detalles, pero después ya le reporté que estaba con esta urgencia y salió todo bien, a Dios gracias, pero inmediatamente comenzaron las oraciones, energía, las buenas vibras, todo eso, y eso te carga emocionalmente y se agradece. Yo pienso, el reverso de eso es la soledad de tanta gente sola que está en su departamento, que cuando se muere solamente se dan cuenta cuando empieza a heder. ¿Ya? Eso es terrible. Eso es terrible. Yo creo que la peor muerte es esa muerte Ah, en soledad y abandono silenciosa. total, claro. ¿Ya? Porque, bueno, eh, ¿qué más, perrito? ¿Qué más podemos conversar hoy día? Que estamos pasando el 17 de agosto, ya Espero que estamos, hayan descansado, que lo hayan pasado bien. porque estamos cerrando un fin de semana largo, ¿no? Claro. Y nos queda, todavía nos queda 18 que ese va a ser más largo, ese hay que pensarlo bien, sacar bien los cálculos, sacar bien, ordenarse en los gastos. Pero primero, antes de hablar del 18, pasemos los 14 días que nos quedan, Ah, agosto. agosto. Sí, porque imagínate, Esta semana viene lluvia y bastante fuerte, me dijeron que va a llover toda la semana. Así que no descuidarse, porque agosto es veleidoso. puta, sí, Frío en la mañana, te abriga, y a mediodía, sol. sol, calor, y ahí vienen los cambios de temperatura. Así que A cuidarse, a tomar harto juguito. Hablando de juguito, hace tiempo que lo tomo, yo antes tomaba un juguito, tú siempre dais jugo. sí, pero yo tomaba un juguito, parece que era pisco sour. Hace tiempo que no pruebo ese jugo, oye, que era bien rico. Bueno, hay que comprar limones entonces, Limones para hacer la maldad. para hacer la maldad. Y azúcar flor. ¿Eh? Oye, le agradezco la sintonía. Ahora, el ideal es que no es que no hagan caso, Ya, no estamos predicando tampoco, pero tomémosle algo de asunto, po, weón. Puta, tú tenías ahí un compañero en el colegio, era un amigo tuyo, llámalo. Es que no tengo el número, averígualo. averígualo. Puta, es que me cuesta porque tengo que ir a. Anda. A mí me ha llegado gente a ver y llegó un compañero que es Marcelito Tapia, Marcelo Chelo Tapia, y me llegó a ver y es una alegría enorme. Ese fue bien yunta mío por la parte deportiva, él era seleccionado de ping-pong. Y tuvimos varios viajes juntos, qué sé yo, y que te llegue a ver de sorpresa es bonito. O una llamada de un exalumno Bueno, de estamos hablando en 40 años. conversaciones por la vida y quiero dejar un mensaje. Intégrese a los Juegos Florales por una cultura de la vida en la Sociedad de Escritores de Chile. Es tan sencillo, una reflexión, un poema, un relato, usted hágalo llegar en un correo a filialseshb, de corta, arroba gmail.com. Hay plazo hasta el 15 de septiembre. O sea, está todos estos 17 días o 14 días que quedan de agosto y 14 días más, le queda casi un mes para pensar en temas de vida, en temas que hagan mejor nuestra convivencia. Está el amor, la fraternidad, la buena vecindad, el saludo, el abrazo, el compañerismo. Conjuguemos los verbos positivos, conjuguemos aquello que nos hace fuertes, la solidaridad, la resiliencia. Pensemos en los niños, los niños de 15 años para arriba pueden escribir sus pensamientos y darnos lecciones a estos viejos que a veces estamos llenos de problemas, de tranca, y es bueno que ustedes nos refresquen con su reflexión, con su poesía, con sus relatos. Así que esa es la invitación. Ustedes, esto está en todas las redes sociales, y lo vamos a colocar acá, al remate aquí, voy a colocar la fotito de la convocatoria. Estamos siguiendo el camino de grandes personajes de Chile que nos dieron lecciones de vida. Nuestra Gabriela Mistral, nuestro Pablo Neruda,
Víctor Jara, Violeta Parra, Gastón Sublet, personas que usted las mira con el espejo retrovisor y va a ver una vida de consecuencia, una vida entregada al prójimo, a la sociedad. Así que con ese ánimo nos despedimos con el perro Bernardo en Nostalgias Porteñas. Aquí hemos reivindicado hoy día la amistad. La amistad en recesión, decía el artículo que trajimos. Nosotros decimos no, la amistad en expansión. Ese es el mensaje del perro Bernardo, Nostalgias Porteñas, conversaciones por la vida. Chao, chao, chao. Bye.